4, capítulo 4. Primera para los Corintios, capítulo 4. En el instituto hemos aprendido mucho, hermanos, los días sábados. Por lo general, y los maestros muchísimo más de los alumnos. Los maestros muchísimo más de los alumnos. Yo solía decir en las cartas de Pablo, primera de Corintios, segunda de Corintios. Y un alumno me dice, oye maestro, ¿puedo conversar con usted? Sí. ¿Puedo decirle algo? Sí, ¿cómo no? No es primera de Corintios, es primera para los corintios o a los corintios, porque fue escrito a ellos. Pablo se le escribió a ellos. Y yo decía, wow, por lo general decimos primera de Corintios, segunda de Tesalonicenses, pero es bueno nosotros reconocer que es para ellos o a ellos. Entonces, justamente aprendemos de los mismos alumnos, nos dan una rica enseñanza cada sábado. Mira, a los Corintios capítulo 4. El tema de hoy lleva por nombre hasta que reveló los misterios. Hasta que reveló los misterios. Era necesario que el Señor mostrara unos misterios que estaban ocultos desde muchos tiempos atrás. El Señor, ¿a quién reveló estos misterios? A Pablo. Pablo escribe desde Romanos hasta Filemón. Y en todos los libros existe un misterio revelado a Pablo. Resulta que algunos estudiosos dicen que son 12 misterios, otros dicen que son 10 misterios. Yo hoy les traigo voy a leer un poquito, hoy le voy a traer 7 misterios revelados a Pablo. El Señor reveló 7 misterios, tomé el número 7, porque la pastora también le encanta el número 7. Y tomé 7 misterios revelados. Con mucha responsabilidad, hermano, le diré que si nosotros desconocemos estos misterios, no podemos alcanzar la salvación. Con responsabilidad, si desconocemos este misterio, estos 7 misterios, es imposible alcanzar la salvación. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tenemos que ser administradores de los misterios de Dios, servidores, es decir, debemos ser mayordomos y administradores de esos misterios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, debemos ser mayordomos, administradores y fieles a los misterios que el Señor reveló a Pablo. Es necesario que seamos fieles y administradores, pero para ser fiel y administrador debemos conocerlo. El primer misterio, hermanos, revelado a Pablo es el Evangelio. El Evangelio es el primer misterio revelado a Pablo. Nadie predicaba del Evangelio. Cuando digo Evangelio me refiero a la muerte, resurrección de Cristo. Él vino hecho carne, murió por ti, murió por mí. Nos deja el Consolador, Espíritu Santo. Y ahora nosotros lo reconocemos como único y suficiente Salvador, y desde el momento en que nosotros creemos, y ahora la salvación resulta que no es por agua, sino la salvación es por fe. Desde el momento en que nosotros lo reconocemos, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Esta prédica, esta palabra que traigo hoy sería como la continuación de lo que hablé hace 2 semanas. Es exactamente, el Señor no me quiere sacar de este tema porque este tema es doctrina. Esta es la doctrina que nosotros tenemos que manejar. Y el Señor reveló este evangelio a Pablo. No había, nadie conocía de esto hasta que el Señor lo reveló a Pablo. Pedro
En Hechos 2, Pedro predicaba y los apóstoles predicaban de quién era Cristo. ¿Quién era Él? Él es el Mesías, Él es Jesucristo, sigamos a Él, porque Él es el Mesías, Él es Jesucristo. Pero resulta que de Hechos 15 en adelante el Señor revela a Pablo que ya no podemos hablar de quién era. Ahora es necesario que nosotros hablemos de qué Él hizo, no de quién era. Porque Esteban en Hechos 7 comenzó a hablar todavía hablaba de quién era. Él era el Mesías y le decía a los judíos, ustedes lo mataron. Él era el Mesías, ustedes lo mataron. Ahora por favor acepten el Espíritu Santo, y ni siquiera lo aceptaron. Fue apedreado, fue muerto Esteban, lo mataron porque él todavía predicaba quién era. Pero ahora es necesario que nosotros prediquemos lo que Él hizo. Dice Corintios 15 del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he aprendido, el cual también recibisteis, en la cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo que le dije en principio, si nosotros creemos en ese evangelio de Pablo, seremos salvos. Si no, creemos en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ese es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Eso es lo que Pablo quiere que prediquemos. Él vino hecho carne, murió por ti, murió por mí, resucitó al tercer día, subió a la diestra del Padre. Ahora tenemos el Consolador, tenemos que reconocerlo como único y suficiente Salvador. Es lo que Él hizo ahora, no es lo que Él era. Pero ¿cómo confirmamos que el Señor reveló esto a Pablo? Romanos 16:25 dice, Romanos 16, y al que puede confiaremos según mi evangelio. Sigue hablando Pablo de su evangelio. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, según la revelación. Pero Gálatas 1:9, de 9 al 12, dice: como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿El reconocimiento de los hombres o buscamos el reconocimiento de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no tenemos que agradar al hombre, es a Dios a quien tenemos que agradar. Al hombre amarlo como si fuese a nosotros mismos, pero a quien debemos agradar es a Dios. Yo no puedo venir a la iglesia con la intención de agradarle a alguien o de caerle bien a alguien, o de que si alguien no me vio, no le agradé, no me saludó. No es eso. Nosotros tenemos que venir aquí con la intención de agradarle a Dios, porque en el versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y es aquí donde está la clave del primer misterio, dice Pablo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nadie sabía esto, ni nadie podía enseñarle esto a Pablo. Que nosotros comenzáramos a predicar que el Señor murió por nosotros, resucitó al tercer día, y ahora tenemos el Consolador, el Señor vive en nosotros. Eso, para ellos era un misterio. Ellos tenían en su mente seguir predicando quién era Jesucristo, y que mataron al Mesías y que ese era el Mesías, y ustedes no lo aceptaron para los judíos. Pero el Señor le mostró esto a
Pablo porque era necesario nosotros cambiar nuestra mente. En la vigilia hablábamos de la renovación de nuestra mente. Y allí Pablo tuvo una renovación de su mente, pero Pablo tuvo que ir a los apóstoles y explicarle, oye, no podemos seguir así. Matan a Esteban y le dicen, no podemos seguir en esto, hermano. Ya no podemos predicar porque tuvo una revelación que ninguno de ustedes sabía, que ningún hombre podía decirnos, y Dios ese misterio me lo mostró a mí, y yo se los transmito a ustedes, y ahora tenemos que ir a los gentiles. Vayamos y prediquémosle a los gentiles, pero prediquémosle ahora de lo que hizo Cristo. Porque eso es lo que el Señor reveló. Antes éramos salvos por agua. Era necesario nosotros sumergirnos para recibir el Espíritu Santo. Ya nosotros no somos salvos por agua, somos salvos por fe. Ahora usted se puede bautizar, ¿cómo no? Pero desde el momento que usted cree, ya usted recibe el Espíritu Santo. No es que te vas a bautizar para recibir el Espíritu Santo. Oye, ¿y por qué te vas a bautizar? No, voy a bautizarme para recibir el Espíritu Santo. No. Si tú creíste y aceptaste a Cristo y aceptaste el Evangelio de Pablo, entonces desde el momento que crees, recibe el Espíritu Santo. Ahora, que quieres hacer un pacto, un reconocimiento con el Señor y a bautizarte, eso está bien, pero sabiendo que ya en ti está el Espíritu Santo. Es tan importante este primer misterio, hermano, pero tan importante el primer misterio, que la palabra de Dios dice en Romanos que nosotros seremos juzgados según el Evangelio de Pablo, según lo que predicó Pablo. Romanos 2:16. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgara, es decir, en aquel día en que Dios juzgara por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. Pablo está diciendo que en aquel día cuando el Señor juzgara, va a juzgar conforme a su evangelio, a lo que Pablo enseñó, no a lo que Pedro estaba enseñando. Pero Pedro y los apóstoles reconocieron lo que Pablo, la revelación del misterio, y comenzaron a seguir esa idea de Pablo. ¿Qué sucede con la Iglesia Universal o llamada Iglesia Católica? Ellos no lo reconocen a Pablo como apóstol porque Pablo perseguía a la iglesia. Pero hubo un arrepentimiento, el cual nosotros hemos tenido fallas. Y el que tú tengas fallas no significa que más adelante el Señor, cuando tú le sirvas, no te va a revelar. Todos y cada uno de los que están aquí, el Señor puede revelarnos. El Señor nos revela a cada uno de los que estamos aquí. Pero en este momento, en este momento especial, en específico, el Señor necesitaba revelarle a Pablo, que se sacaran el chip de quién era y que comenzaran a hablar de lo que él hizo. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo. Si nos damos cuenta, nosotros venimos siguiendo el Evangelio de Pablo porque hablamos de lo que Dios hizo. Muchas veces hablamos de lo que Dios era para aprender, pero ya reconociendo, aceptando quién era, lo que hacemos es hablar de lo que Dios hizo, de las maravillas del Señor. Y eso es el primer misterio revelado a Cristo. Por eso le decía que si no conocemos este misterio, nosotros no podemos ser salvos. Porque si no conocemos el Evangelio y no aceptamos eso, es imposible. ¿Me entienden? El segundo misterio, Colosenses 1:18. El segundo misterio es Cristo en nosotros. Eso fue revelado a Pablo.
en la vigilia nosotros hablamos de que el Señor, Efesios 1:3 dice que el Señor nos selló con su espíritu. Hace 2 semanas yo le decía que el Señor vive, el reino de Dios está en ti, está en mí, está en nosotros. Y eso, para nosotros comprender eso, para ellos comprender en ese momento que el Espíritu Santo los sellaba y que no salía de ellos, no que iba y venía, sino que estaba permanente con ellos, el Señor lo revela a Pablo. Dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. 25, 26, 27 ahora dice, de la cual fuios ministro según la administración, lo vuelve a decir, administración de Dios, que fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí viene el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio a los gentiles, que es Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros. Diga, Cristo está en mí. Cristo está en mí. Es Cristo en nosotros, es un misterio que existía, pero en ese momento el Señor se lo revela y le dice, anda con ese misterio y revélaselo a los gentiles y dile que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. El Señor en ese momento, ellos no podían quizás aceptar que el Espíritu Santo se quedaba permanentemente en ellos. Pero Efesios 1:3 dice que el Señor, una vez que creemos en Él, el Señor nos sella con su Espíritu. En ese momento un sello era para un pergamino, para un edicto. Cuando plegaban esos pergaminos le colocaban un sello. Y ese sello no lo puede abrir nadie. Nadie estaba autorizado para abrir ese sello sino hasta que llegase al rey. No, si abrían ese sello estaban fusilados. Entonces nadie tenía permitido, de hecho nadie puede abrirlo. Y cuando el Señor dice que te sella con el Espíritu Santo, el Señor le está mostrando a Pablo que ahora ve y dile a los gentiles que acepten, que crean en mí, y yo los sellaré con mi Espíritu y jamás podrá salir de ellos el Espíritu Santo. Y los días de hoy estamos sellados desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, es decir, que Dios está en ti. Lo que hablábamos la semana pasada, Dios está en ti. ¿Por qué? Porque fue un misterio revelado para que los gentiles, nosotros somos los gentiles, tuviésemos seguro de que el Señor permanecía en nosotros. Ahora, de que si obramos mal, el Espíritu Santo se va, no, se aparta. Sí, lo decíamos el viernes, una cosa es que se aparte y otra cosa es que salga. No puede salir porque estamos sellados. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Corintios que somos templo y en nosotros mora el Espíritu Santo. Dice que en nosotros mora. Está allí desde el momento en que creemos en Él. Pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían eso y fue un misterio que tuvo que ser revelado a Pablo para que los transmitiera a los gentiles. Ellos todavía quizás pensaban, aunque ya había muerto Jesús, quizás ellos todavía pensaban que el Espíritu Santo, ese consolador que habían dejado, podía ir y venir. Podía ir y venir. Él dice, no, vaya y dígale a esa gente que están sellados, vaya y dígale a esa gente que permanentemente el Espíritu Santo está en ellos, desde el momento en que crean en mí. Efesios 3. Efesios 3, capítulo 3, versículos 2 al 9. Dice, este es el tercer misterio revelado. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dada para con vosotros,
Que por revelación me fue declarado el misterio. Miren aquí que nuevamente le estoy leyendo la cita bíblica de cada misterio para que ustedes puedan lograr yo respaldar bíblicamente que cada una de las cosas que yo estoy diciendo fueron misterios revelados a Pablo. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Declarado quiere decir que fue aclarado, ellos no lo sabían. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Eso no lo sabían ellos. Esto no se le había dado a conocer antes. Pero en este momento se comenzó a revelar ese misterio a los hijos de hombre, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Que los gentiles son coherederos del miembro de Cristo. ¿Cuál es el tercer misterio revelado a Pablo? El cuerpo de Cristo. Ya nosotros los gentiles, ya no solo los judíos formaban parte del cuerpo de Cristo, sino dice la palabra que somos coherederos del cuerpo de Cristo. Ese tercer misterio, eso para ellos no estaba claro. Para los gentiles no estaban claros que ellos formaban parte de esa herencia, que ellos podían gozar de ese beneficio. Pero en este momento el Señor muestra que somos coherederos. Dice la palabra, coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo. Es decir, los judíos y los gentiles forman parte del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que él, más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. A Pablo le fue dada la gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Había un misterio, no sabían los gentiles que ellos formaban parte del cuerpo, pero ya el Señor sabía, el Señor lo tenía todo preparado. El Señor sabía que los judíos y los gentiles iban a ser coherederos, es decir, que usted es coheredero de las bendiciones y las promesas de Dios. Una cosa es el trato del Señor con Israel y otra cosa es las bendiciones de las cuales los gentiles, a causa de que los judíos rechazaron a Jesús, ahora somos coherederos. Es decir, que gracias a Israel, a esa nación, gracias a los judíos, tú y yo gozamos y somos coherederos de esas bendiciones. Bueno, un aplauso al Señor. El Señor estaba muriendo, pero cuando el Señor muere hecho carne, el Señor lo que estaba formando era su cuerpo. ¿Por qué? Porque los gentiles no lo aceptan, pero Él dice, los judíos no lo aceptan, pero Él dice, yo voy a tener un trato con mi pueblo más adelante. Nosotros estamos ahorita viviendo, si se podría decir, en un paréntesis, en algo que no debía suceder. ¿Por qué? ¿Qué debía suceder? Bueno, el reino de los cielos estaba establecido en Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso era lo que debía suceder. Y venimos hablando de esto un par de semanas. Incluso este tema se ha incluido, se ha mezclado justamente con las clases que hemos dado. Ahí estaba el plan perfecto de Dios en el huerto del Edén. A causa del pecado todo eso cambió. Y ahora hoy nosotros nos encontramos en un paréntesis, formando parte de los gentiles, formando parte de las promesas y coherederos de lo que quizás no debió suceder. Pero el Señor, quizás no lo entiendo yo, pero para el Señor sí debía suceder, porque de ese modo Él sabía que su pueblo no lo iba a aceptar. Él sabía que el hecho carne, su pueblo no lo iba a reconocer y aún no lo reconocen como Mesías. Pero entonces allí el Señor tomó otro canal. Si ustedes no me aceptan por aquí, yo me voy a ir por aquí y voy a los gentiles. Los gentiles lo aceptaron y gracias a ellos nosotros aceptamos a Cristo, porque somos gentiles. Nosotros no somos judíos ni porque nacimos en Judá, ni somos judíos porque seguimos al judaísmo. Están los judíos nacidos en Judá
y están los judíos que sí, que son de religión. Nosotros no somos, ni nacimos en Judá, ni seguimos el judaísmo. Nosotros somos gentiles, nosotros somos los que conocimos el Evangelio gracias a la revelación dada a Pablo. Gracias a él, que ellos no reconocieron a Dios como su único y suficiente Salvador, como su Mesías, nosotros estamos aquí hoy. Es por ello que formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Ellos no lo sabían. Fue un misterio revelado a Pablo. Llevamos 3 misterios. Número 1, el Evangelio que el Señor mostró a Pablo. 2, Cristo en nosotros. El tercer misterio, que ahora como está en nosotros, ahora somos partes del cuerpo. Si Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Ok. Y el cuarto misterio es el llamado la esposa o la novia de Cristo. Efesios 5. Efesios capítulo 5. Versículos 22 y 23 dice: las casadas están sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo, el cual nosotros formamos parte, que es el tercer misterio, el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo, el misterio número 3, representa a la iglesia. ¿Ok? Los judíos, los gentiles que acepten a Cristo forman parte del cuerpo. La iglesia, los que estamos aquí, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí dice la palabra que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Pero dice el 27, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino fuese santa y sin mancha. Y dice el 32, grande es este misterio. Miren que fue revelado nuevamente a Pablo. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El cuarto misterio revelado a Pablo es la esposa o la novia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, Dios es la cabeza, el cuerpo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La esposa, el esposo es la cabeza. La esposa debe sujetarse al esposo. Es decir, y dice más adelante, que nosotros debemos presentarnos sin mancha y sin arruga. Es decir, que somos la iglesia, es la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque es quien debe presentarse a Él sin mancha, sin arruga, como una novia. Como la esposa está sujeta al esposo, así la iglesia tiene que estar sujeto a la cabeza. Entonces, si nosotros como iglesia estamos sujetos a la cabeza, dice el Señor que debemos presentarnos santos, sin mancha y sin arruga. Como una novia se presenta al novio, así la iglesia se tiene que presentar a Cristo. Entonces, por eso a esto le llaman la novia de Cristo. ¿Quién es la novia de Cristo? La iglesia. Nosotros, que debemos presentarnos a Él santo, sin mancha, sin arruga. Este misterio, dice Pablo en el 32, Efesios 5, dice en el 32, antes se... Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De quién está hablando él? Respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia, la novia, Cristo, la cabeza. La iglesia, el cuerpo, y Cristo, la cabeza. Asimismo, la iglesia, la novia, que se presenta al novio sin mancha, sin arruga. Así debemos presentarnos ante Cristo. Pero esto era un misterio, cómo la iglesia podía mostrarse a Cristo. Cuando digo misterio, no es porque lo desconocían, sino no lo tenían claro, ellos no lo hacían. Más allá de lo desconocerlo, era que no lo hacían. Y el Señor insta a Pablo y dile, oye, ya dejen de hacer esto, muéstrense así ante mí. Ustedes son la novia, preséntense a mí, se tienen que presentar al Padre de este modo. Así debemos presentarnos al Padre. Miren lo importante que es estos misterios revelados a Pablo. También dice la palabra que
La iglesia es la esposa del Cordero. No recuerdo ahorita en qué cita está, pero dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces nosotros tenemos que presentarnos como novia, como esposa ante Cristo. Y está tan amplio estos misterios que el quinto misterio lo encontramos en 1 Corintios 15. Capítulo 15, versículos 51 y 52. Ustedes van a reconocer rápidamente el quinto misterio que que el Señor le mostró a Pablo. Dice, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. O sea, si él dice un misterio es porque no lo sabían. Los gentiles no conocían de eso. Pero Pablo le iba a revelar el misterio porque el Señor se lo reveló a él. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál fue ese quinto misterio que fue mostrado a Pablo? La transformación. El rapto. El rapto fue el quinto misterio. Imagínense todo lo que el Señor le mostró a Pablo. Porque dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, el Señor le mostró hasta el rapto, le mostró a Pablo. Hasta ese misterio. Porque ellos decían, bueno, ¿qué va a pasar con los muertos? Y los que murieron, ¿qué pasó con ellos? Imagínense, yo me imagino que los gentiles en esa iglesia tenían una serie de dudas, aunque seguían a Pablo, aunque se congregaban, estaban llenos de confusión, estaban llenos de dudas. Y el Señor cada vez que veía una duda le decía, oye Pablo, ven acá, te voy a revelar otro misterio. Dile a esta gente que tranquilo, los muertos en Cristo resucitarán primero, eso lo dice en Tesalonicenses. Dile que en un abrir y cerrar de ojos vendrá el rapto. Dile que sus cuerpos serán transformados, que ya tendremos cuerpos glorificados. Pablo tuvo que transmitir toda esta información a ellos. Pablo tuvo que transmitir esta información a ellos. Hemos conversado y hemos hecho estudios, hemos hecho ahí prédicas y ustedes conocen del rapto. Y cuando leemos este versículo reconocemos que el Señor reveló a Pablo ese misterio. 5 misterios importantes que si desconocemos esos misterios no podemos alcanzar la salvación. Comenzando por el Evangelio. Por nosotros reconocer que Cristo está en nosotros, por saber que formamos parte del cuerpo de Cristo, por saber que debemos presentarnos ante Dios como su novia y que finalmente su iglesia será arrebatada. Eso lo debemos conocer y los gentiles en su momento lo conocieron gracias a Pablo. Luego en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, este es el sexto misterio revelado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que a quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestara aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Ese es el misterio de la iniquidad. El Señor estaba mostrándole a Pablo en ese momento que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Pero le dijo, dile a los gentiles que tranquilo, que él será destruido. En su momento el anticristo será destruido. Pero por ahora díganle que calma. Ya revelen, ya quítense esa duda, ya quítense esa confusión. ¿El inicuo está en acción? Sí, está en acción.
pero tranquilo, que se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dígale que tranquilo, que en lo que yo venga, yo lo destruyo. Ya el Señor se llevó a la iglesia en el segundo misterio, que es el rapto. El Señor ya no viene como cordero, sino viene como caudillo, viene con su espada en mano, que es el Armagedón, y allí el Señor va a destruir el anticristo. ¿Para qué lo va a destruir? Para entrar en el séptimo misterio. Para entrar en el séptimo misterio, que es la restauración de Israel. Eso lo vamos a buscar en Romanos 11. Romanos capítulo 11. El Señor le iba mostrando a Pablo según la necesidad de los gentiles, según la necesidad de ese pueblo. Ese pueblo estaba confundido y Pablo le iba aclarando todas las dudas. Pablo le iba aclarando cada misterio. Aunque muchos o la Iglesia Universal no reconozca a Pablo como apóstol, nosotros debemos reconocer a Pablo como apóstol. Antes de leer lo de la restauración de la iglesia, dice aquí mismo en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Nosotros. Por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Qué dice la palabra? Que en nuestro apóstol es ¿quién? Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Por eso la Iglesia Universal no lo reconoce. Porque ellos reconocen a Pedro como el padre o el apóstol, porque él le predicó a los judíos. Pero nosotros tenemos que reconocer a Pablo como nuestro apóstol, no dejando de reconocer las grandes cosas que hizo Pedro, no dejando de reconocerlas, más sin embargo entendiendo que son importantes estos misterios revelados a Pablo. Pero dice Romanos 1:2, para entrar en el séptimo misterio, restauración de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Muchas veces o muchos piensan que ya Dios se olvidó de Israel. Israel pasó, que ya ellos dejaron pasar su oportunidad. Mas sin embargo la palabra de Dios niega esto. Dice, pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Ya Jesús conoció a su pueblo, esa nación de Israel la conoció y no la ha desechado, porque dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No podemos ignorar esto, hermanos. Este misterio no podemos ignorarlo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el pueblo entero, los gentiles, cuando el pueblo entero en plenitud reconozca a Dios, ahí está muchísimo más cerca su venida. Y estoy seguro que ahorita, en estos momentos, debe faltar muy, pero muy pocas personas que no hayan escuchado de Dios. Deben haber muy, pero muy pocas personas que no hayan escuchado de Dios. ¿Y en dónde viene la restauración del pueblo de Israel? Después del inicuo, después del rapto, del misterio de la iniquidad, después de ello viene el reinado de Dios, el llamado el milenio. Allí el Señor restaurará su nación. ¿Qué sucede? Que la nación de Israel lo negó 3 veces como nación. Juan el Bautista en el desierto clamaba que se humillaran a Dios Padre, y no lo aceptaron. Ellos no lo aceptaron. Resulta que después el Señor hecho carne, el Hijo, tampoco lo acepta, su pueblo como nación, los judíos. Es decir, rechazaron al Padre, luego rechazaron al Hijo,
Y cuando Esteban le dice a ellos que por favor no se nieguen al Espíritu Santo, también lo rechazan. Es decir, que la nación de Israel rechazó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo rechazaron 3 veces. Pero el Señor tiene un plan para restaurar su pueblo. El Señor tiene un plan para restaurar su pueblo y son los 7 misterios revelados a Pablo. 7 misterios que nosotros tenemos que apoderarnos, apropiarnos de ellos, reconocernos y, como leímos en principio, ser administradores, mayordomos y fieles. Administradores, mayordomos y fieles. Tenemos que conocer estos 7 misterios y ser fieles a ellos. Si nosotros no somos fieles a estos misterios, oye, estamos en problemas. Porque tenemos que conocerlo, administrarlo y ser fieles. El Señor le mostró esto a Pablo para que fuese transmitido a nosotros y para que nosotros hoy lo termináramos de atesorar y de conocer. Entonces es necesario, hermano, es necesario que conozcamos esto. Es necesario que aceptemos el Evangelio. Es necesario que nosotros sintamos que el Señor vive en nosotros. Saber que somos coherederos y formamos parte de esas promesas, presentarnos a Dios como Él quiere que nos presente, estar preparados para el rapto, saber que el inicuo está vencido y que la nación de Israel, ya ellos como nación, el Señor tiene preparada su restauración. Ya eso no nos compete a nosotros. Nos compete a nosotros ahora es hablar de lo que hizo Dios. Predicar ese evangelio, lo que hizo, ya no quién era, ya sabemos quién era, sino lo que hizo para que otras almas lleguen a este lugar. Los invito a ponerse sobre